Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid y a la de la UNESCO la invitación para estar hoy en esta presentación. Lo primero, aunque ya yo creo que ha quedado aclarado, estoy aquí en mi calidad de rector, pero fundamentalmente en mi calidad de presidente de RUNAE. Como luego pensaba decir algo de RUNAE, pues ya lo dejo para luego. Desde ese punto de vista, también soy matemático, soy investigador, pero desde luego no investigo en los temas de los que se va a tratar en esta jornada. Con lo cual, mi presentación pues va a ser más quiere ser una visión general. Lo que querría hacer es enmarcar la situación, advirtiendo que, naturalmente, debido a que no investigo en estos temas, no entraré en aspectos que corresponden a los investigadores, y también advirtiendo, y de nuevo refiriéndome a RUNAE, que probablemente cualquiera de los vicerrectores de RUNAE, por supuesto cualquiera de los vicerrectores que están aquí hoy, podrían decir cosas con mucha mayor sensatez y con mucha mayor claridad. Pero entonces voy a tratar de enmarcar la cuestión y voy a tratar también de opinar acerca de qué es lo que se puede y se debe hacer con este asunto. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero quería empezar por ahí. La primera cuestión. Debemos ser todos conscientes de que algo está cambiando en la universidad. La universidad es una institución muy fuerte. Siempre se dice ella que es más antigua que los estados, es cierto. Las primeras universidades aparecen cuando los estados todavía no tienen carta de naturaleza, y es una institución que ha sabido sobrevivir a todos los cambios que se han producido desde su creación. En sus principios tuvo una fuerte componente eclesiástica, como todos sabemos, y digamos que su misión era depositaria y era transmisora del saber, no mucho más que eso. Una vez que aparece la era industrial, allí primero debo decir que en la aparición de la revolución industrial la universidad juega un papel preponderante. Digamos, es un actor necesario para que esto ocurra, y aparece una universidad que es, yo creo, la que conocí cuando estudié y que en estos momentos está cambiando, porque es cierto que está cambiando ahora. Ahí la universidad se dedicaba a la formación de profesionales, aparecían los planes de estudios, aparecían los títulos, apareció la investigación como un factor necesario y crucial en lo que era una universidad, y ya digo que probablemente todos los que tenemos aquí una cierta edad es la universidad que hemos conocido. Ha habido un cambio que primero es en la sociedad y que ha sido propiciado por la universidad, debido sobre todo a la aparición de las nuevas tecnologías. La globalización, cuando aparecen los transportes que permiten el cambio de ideas físicamente, pero también actualmente mediante Internet. Ahora, pues, antes se ha comentado que estamos enlazados en ese sentido. Esto es algo en que la universidad lo ha producido, de hecho, pero también ha hecho que la propia universidad tenga que cambiar. La adaptación al espacio europeo de educación superior, que por alguna razón no lo debería decir, pues no lo digo, la adaptación al espacio europeo de educación superior en la que estamos inmersos, y una cuestión que también antes se ha dicho, algunas de las cosas seguramente van a ser repetidas en distintas charlas, que aparece como algo nuevo en el quehacer universitario, que la universidad es consciente de que tiene obligación de atender a la empleabilidad de los estudiantes, bien sea mediante empleo, bien sea mediante autoempleo. Digo que esto es una cierta novedad porque realmente hace unos años no era así. La universidad lo que hacía era proporcionar unos estudios para aquel que había elegido una profesión la pudiese ejercer, pero sin entender esto, que estaba obligada a atender a los aspectos de empleabilidad de los estudiantes.
Los estudiantes también han cambiado mucho. Cuando yo estudié no éramos muchos los que estudiamos en la universidad. Hoy sí, hoy es bastante. Ha habido un aumento enorme del acceso de los estudiantes a la universidad. Cabía pensar que la universidad hace unos años era una universidad elitista, hoy desde luego ha dejado afortunadamente de serlo. No en la medida que deberíamos aspirar, debería ser todavía más abierta. Ahí pongo ese dato porque aprovecho para comentar algo que a veces se dice mal dicho. O sea, en nuestra universidad, en nuestro país, en España, no hay demasiados universitarios, no hay demasiados estudiantes universitarios. Más o menos un 46% de los jóvenes de 18 años accede a la universidad. Esto es un claro aumento con respecto a situaciones anteriores, pero es menor que la media de la OCDE. En la OCDE el número de chicos y chicas de 18 años que están estudiando supera esta cifra y desde luego este promedio es muy inferior a los de el acceso a la universidad en países con los que nos gustaría compararnos. Otra cuestión que seguramente consecuencia de la anterior es que ha cambiado mucho la tipología de los estudiantes. Me refiero a una serie de cuestiones. Acceden a la universidad estudiantes con distintos tipos de discapacidades, a los cuales las universidades se les atiende y se les procuran los medios para que realicen sus estudios. La extracción social, étnica y cultural de los estudiantes también es muy heterogénea, lo mismo que los conocimientos con los que acceden a la universidad. Aparece también que los estudiantes extranjeros pues empiezan a abundar en los campus universitarios, también que la edad, que antes era muy homogénea, todos teníamos más o menos la misma edad, ahora es muy variada y hay una gran diversidad de edades y también hay mucha diversidad en cuanto a la situación laboral de los estudiantes. Hay estudiantes que también están trabajando, cosa que seguramente ha ocurrido siempre, pero que hoy es en mayor medida. Y aparece una figura que antes no existía, que es el de estudiante a tiempo parcial. Todo esto unido a otra cuestión, que son las expectativas que la sociedad tiene hacia la universidad. La Universidad Europea, aquí se pide que proporcione una enseñanza científica y técnica de calidad. Aquí estamos hablando de la formación del estudiante que debería abarcar, es decir, qué debe conocer el estudiante, pero también qué debe saber hacer el estudiante, adquisición de competencias transversales, habilidades y destrezas, y luego qué debe ser, una formación integral también con actitudes y responsabilidades. Todo esto que estoy ahora comentando, insisto que es con un intento de enmarcar la situación y de que seamos todos conscientes de que las cosas han cambiado. El entorno social y empresarial también es así. Muy rápidamente el cambio es continuo, en estos tiempos dramáticamente continuo. Se exige formación científica y técnica, de nuevo las competencias, destrezas y habilidades, se pide carácter emprendedor en los estudiantes, se pide que los egresados se adapten y participen activamente en los cambios que la misma sociedad en la empresa tiene, y ahí es, por lo tanto, una necesidad el atender a la actualización continua de conocimientos, de lo que conocemos por enseñanza continua. También ha aparecido antes este aspecto que es muy importante, es el fracaso escolar. El fracaso escolar, se produzca cuando se produzca, es un muy grave problema. Además tiene una doble versión, es un problema individual, por supuesto. Evidentemente el fracaso para un estudiante es personalmente una grave pérdida, pero también es un problema social. Primero porque aparece una persona ahí con una sensación de fracaso, lo cual ya no es bueno, pero también porque hay una serie de recursos que no se han utilizado adecuadamente. También hay que hablar de este tipo de cosas. Las posibles causas, que también han aparecido antes algunos comentarios al respecto, pues puede ser una inadecuada elección de los estudios, puede ser que los conocimientos previos para acceder a esos estudios sean insuficientes,
Puede ser que el nuevo medio, siempre el cambio, la entrada a la universidad supone un cambio de medio ambiente, digamos, y puede aparecer inadaptación al mismo. Puede ser que el estudiante no tenga la motivación suficiente como para trabajar y estudiar, y por supuesto pueden aparecer circunstancias personales de muchos tipos que conduzcan a ello. Las cosas están así, hay una serie de hechos, hay una serie de cambios, hay una serie de datos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer? Aquí me atrevo a apuntar una serie de cuestiones. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes, pero tenemos que conocer a nuestros estudiantes actuales, también a los pasados, es decir, los que han sido estudiantes y han salido al mundo laboral, y también a los futuros, es decir, a los que van a entrar en un momento a la universidad. A estos tenemos que facilitarles la elección adecuada de sus estudios. Esto es una cosa que también la universidad tiene que comprometerse a eso, no se debe dejar en una simple elección personal. Tenemos que a los estudiantes crearles entornos de aprendizaje y de desarrollo personal, más allá que un lugar donde adquirir unos conocimientos. Debemos atender a sus problemas personales. Esto es una cuestión que también yo diría que es relativamente novedosa. Parecería obvio, pero no lo ha sido así. Los problemas personales de los estudiantes tienen que ser atendidos en la universidad y tienen que ser atendidos además en distintos niveles de actuación. El profesor no puede limitarse a ser un mero transmisor de conocimientos. Tampoco tiene que adoptar una acción de psicólogo, si no lo es, y aunque lo sea, porque está haciendo otra función, pero la universidad tiene que proporcionar servicios para cuando aparecen estos problemas personales, detectarlos, conducir al estudiante a los correspondientes servicios y tratar de resolvérselos. También les tenemos que proporcionar a los estudiantes, facilitarles el contacto con el entorno social y empresarial. Esto fundamentalmente pensando en la obligación que tenemos de a nuestros estudiantes facilitarles la empleabilidad. Y en todo esto hay dos tipos de cuestiones. Acciones institucionales, es decir, acciones que no van directamente dirigidas al estudiante, y estas últimas, las acciones que ya van directamente dirigidas a ellos, que esto sí que estaría enmarcado en lo que llamamos procedimientos de acogida e integración. Lo que pasa es que desde mi punto de vista no se pueden separar ambas cosas, sobre todo para quienes estamos en la universidad, que al momento tenemos alguna responsabilidad de gestión. Estos dos aspectos tienen que estar perfectamente unidos a la hora de diseñar procedimientos. Tiene que haber una coherencia institucional en todo lo que estamos hablando, porque claro, la universidad no es una burbuja, no es una isla, es algo que está enmarcado en un proceso vital de los estudiantes y en un proceso continuo de toda la sociedad. Eso exige que exista una colaboración intensa y continua con la administración y con los centros no universitarios. Esto, naturalmente, ¿a qué se refiere? Pues que ese contacto continuo tiene que estar hablando de qué conocimientos adquieren, cómo los adquieren, cómo se encardinan estos conocimientos con la universidad. Tiene que haber procedimientos en particular, y tiene que ver con lo anterior, los procedimientos de ingreso en la universidad. Los procedimientos de ingreso en la universidad son muy importantes en todo este asunto, son extraordinariamente importantes. Cuando un estudiante realiza unos estudios, de lo que sea, en nuestro caso voy a referir, por ejemplo, a un estudiante típico de bachiller, luego estos estudios los acaba, tiene que entrar en la universidad. El cómo sean los procedimientos de ingreso en la universidad tiene una enorme importancia en todo el aspecto de cómo este estudiante luego va a integrarse en esos estudios y qué beneficios va a obtener de ellos. Y por supuesto, ya que la universidad también proporciona egresados que van a acceder al mercado de trabajo, tiene que haber una interrelación, de nuevo, intensa y continua con todos los agentes económicos y sociales, para también tratar de detectar qué aspectos son los que deben en un momento dado ser atendidos y ser impulsados. Esto es un asunto muy difícil. Realmente este último aspecto es muy complicado porque normalmente las cosas se saben muy bien de qué es lo que era, se sabe muy bien qué es lo que era necesario. Lo que va a ser necesario puede ser mucho más difícil de predecir.
Los procedimientos de acogida e integración también es una cuestión que, desde mi punto de vista, requiere un marco muy amplio. Tienen que ser previos al ingreso en la universidad. En el momento del ingreso, esos instantes son especialmente importantes. Durante la estancia en la universidad y también a la salida de los estudios. Es decir, tiene que ser, si se me permite la expresión, tiene que ser todo el rato. Todo lo que aquí se diga va a estar estrechamente ligado con las acciones institucionales. O sea, todo lo que las universidades hagamos en este sentido, los responsables hagamos en este sentido, no va a funcionar si no está estrechamente ligado con las relaciones institucionales a las que antes me he referido. Y otra cuestión, esto necesita de planes integrales, es decir, la planificación de las acciones en todo esto no puede ser compartimentada, tiene que ser todo, que todo esto formar parte de un todo en el cual las cosas estén perfectamente engranadas. Hay tarea, porque lo que no estoy diciendo es que esto esté establecido. Lo que estoy diciendo es que esto creo que se tiene que establecer. Por supuesto, las universidades debemos de disponer de servicios eficaces y accesibles para el estudiante para estos temas. Yo creo que este es un aspecto en que todas las universidades hemos avanzado mucho. Por dar unas cuantas pinceladas, porque aquí no me voy a entretener demasiado, digo que mi intervención es muy general. Previos al ingreso en la universidad, aparte de las relaciones institucionales, pues se pueden realizar actividades con centro de primaria, secundaria y FP, no solo de secundaria y FP, también con centros de primaria. Esto yo creo que cada vez se está extendiendo más. Quería poner un ejemplo muy particular y quizás aquí pues, me impulsa mi condición de matemático, las Olimpiadas que se realizan. Yo creo que las primeras que se comenzaron a realizar son las Olimpiadas Matemáticas, pero se han seguido con otras, sobre todo en cuestiones de ciencias científicas, las Olimpiadas que se realizan con estudiantes de secundaria, pero también con estudiantes de primaria, tienen una, ¿cómo decirlo?, marcan mucho a los estudiantes que se introducen en ellas y a veces incluso les orientan en sus futuras elecciones. Por supuesto están las jornadas de puertas abiertas, las charlas de orientación académica, las charlas divulgativas en las que creo que prácticamente todas las universidades estamos actuando. Claro, cuando hablamos de actividades previas al ingreso en la universidad, la tendencia es a pensar que estamos pensando en chicos jóvenes, en estudiantes jóvenes, pero nuestros estudiantes son muy variados. Ahí tenemos también necesariamente que recordar que una de nuestras obligaciones es ofrecer formación continua y que tenemos que hacer actuaciones dirigidas a eso, a mayores de 25, 40 y 45 años, ahora me estoy refiriendo a la legislación actual, y también el aspecto extraordinariamente importante, yo creo que todos lo compartiremos, que son las aulas de la experiencia y el hacer llegar a la gente a una determinada edad que pueden ingresar en la universidad muchas veces en una situación que no habían podido hacer en otro momento. El momento del ingreso, que es quizás donde se pone el mayor énfasis, pero que bueno, es un proceso muy breve. Aquí, ¿qué aparecen? Bueno, tampoco se pueden hacer demasiadas cosas, pero las jornadas de acogida a nuevos estudiantes, también muchas universidades estamos haciendo jornadas de acogida en las que aparecen también dirigidas a sus familias, sobre todo padres y madres, que tienen, la verdad es que tienen muy buen resultado. Estos cursos cero, eso es un cero, no una O. La oferta de cursos cero, por llamarlos de alguna manera, de revisión de conocimientos previos. Antes apuntaba que hay a veces problemas de fracaso, sobre todo, es decir, el fracaso escolar en la universidad muchas veces se da entre el primero y el segundo año. Y a veces en el primer año se debe a una ruptura en cuanto a lo que son los conocimientos, a una inadecuación de los conocimientos. Y este tipo de cursos que pueden ser propedéuticos o de revisión de conocimientos a veces tienen resultados muy importantes. Y luego ese momento del ingreso es una presentación de recursos de los que dispone la universidad y cómo facilitarles el acceso a los mismos. Sí que querría hacer aquí un pequeño comentario, que estas cosas
que debe ser ya por los años que llevo dando clase. Lo que se dice el primer día de clase tiene un valor muy relativo, porque esa es mi experiencia. Quiero decir que cuando estoy hablando aquí, sobre todo de esto, porque las jornadas de acogida, los cursos cero se hacen y ahí están, pero cuando hablamos de presentación de recursos y facilitación a los estudiantes de que accedan a los mismos, debemos de ser todos muy conscientes que esto, si lo hacemos el primer día cuando entran y se les dice, se ha cumplido con un papel, pero su efecto puede ser muy relativo. Esto hay que insistirlo y esto hay que volverlo a presentar en todas las ocasiones que sea necesario. No puede referirse solo a un primer y único día. Claro, luego está, si ya tenemos un estudiante, ya ha accedido a la universidad, lo que queremos es que se integre en la vida académica y para ello pues, están los servicios de información y orientación, que esto también, luego haré un comentario al respecto, lo tenemos todas las universidades. Tenemos que facilitarles la salida y un procedimiento que está muy extendido y muy eficaz es el proporcionar prácticas en empresas. Tenemos que fomentar a través de planes de estudio, a través de enseñanzas transversales, adquisición de competencias, lo que es el emprendimiento. El emprendimiento entendido como, el otro día tenía ocasión de decir esto, entendido como actitud creativa, no como eso comprendería todas sus consecuencias. Antes también me refería que el profesor en todo esto, que también ha sido un cambio, este cambio sí que incluso estaba explícitamente diseñado en el Espacio Europeo de Educación Superior, del profesor como facilitador de aprendizaje más que como transmisor de conocimientos. Antes me he referido también que también el profesor debe ser sensible a la detección de problemas personales. La participación en actividades culturales, deportivas, de voluntariado, etcétera, el paso por la universidad tiene que ser algo comprensivo. Y un aspecto que es fundamental, aquí aparece como unos pocos renglones, pero sí que quiero decir que entiendo que es uno de los aspectos, bueno, todo lo que se está diciendo es importante, pero este aspecto es algo en lo que se está trabajando en estos momentos mucho en las universidades, que es en las cuestiones de tutorización. Tutorización es un palabra, ¿no? Porque pero bueno, ya se ha extendido y se está empleando. La tutorización, las tutorías, la tutela, ya no entendida con las famosas horas de tutoría que todo profesor teníamos ahí establecidos, en la cual el estudiante podía venir pues si dabas álgebra, a ver cómo se resolvía un sistema que se le estaba resistiendo, cosas de estas. Pero no va por ahí el asunto. Tiene que ser una cuestión más personalizada, seguramente pensando en que el tutor de un estudiante permanezca a lo largo del paso por la universidad de ese estudiante. En fin, esto es algo que exige mucha formación, que se está dando, encuentros entre los tutores, intercambios de opiniones, y luego un procedimiento, la tutorización entre iguales, que alguna universidad también está acometiendo, los alumnos tutores, y que puede dar lugar a buenos resultados. Los alumnos tutores son muy frecuentes en los sistemas universitarios de otros países. Y por fin, esta labor de integración también, de integración a la salida al finalizar los estudios. Las universidades todas tenemos establecidas unos sistemas de empleo. Se debería hacer un seguimiento, también antes se hablaba de un seguimiento de los estudiantes una vez que han abandonado la universidad. Los programas de antiguos alumnos, alumni, en algunos casos se les denomina, es una parte importante de lo que aquí se dice. Debemos seguir ofreciéndoles formación, la formación continua, deben estar siempre, y ahí debe haber una interrelación para también qué necesidades tienen para que la universidad se las pueda proporcionar. Y una cuestión muy importante, que quizás parezca menor, pero yo creo que no lo es, facilitar a los estudiantes que están ya en el mundo laboral contactos con los actuales estudiantes, sobre todo si estos estudiantes que han salido de la universidad son estudiantes, los egresados son todavía jóvenes, facilitan mucho el contacto con los actuales estudiantes. El sistema universitario es una cosa muy
muy amplia, en el que interviene la Administración, intervienen las universidades. Es cierto que este tema, el tema del que estamos hablando, sí que ha merecido una atención legislativa. Se hacen menciones expresas al asunto de la atención al estudiante, tanto en la LOU como en el Estatuto del Estudiante, y también se hacen menciones al respecto en leyes que van directamente dirigidas a las etapas no universitarias. O sea, ahí sí que se aparece incluso como un aspecto legislativo la atención al estudiante, la tutorización, si se quiere. Aparecen también, la redacción, también incluso desde la propia Administración aparecen ayudas para la realización de proyectos en este sentido, y en este ámbito se están realizando ahora una serie de acciones. El sistema universitario, una de sus esencias es la investigación, y antes hemos hablado de que, antes se ha comentado, que estos temas son objeto de investigación y luego se hará una presentación al respecto. Cada universidad hacemos una serie de actividades, cada las universidades tenemos acciones particulares a este respecto, y está el siguiente paso, que es la asimilación de buenas prácticas de otras universidades, que este es un aspecto fundamental, porque yo creo que no hay universidad que no sea consciente de toda esta problemática. Todas las universidades damos pasos para tratar de afrontarlas, y digamos, el intercambio de estas buenas prácticas es un aspecto esencial. Y en ese aspecto esencial sí que juega un papel fundamental, y es la razón por la que estoy aquí, juega un papel fundamental lo que es RUNAE, la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, y querría hacer un muy breve comentario al respecto. He tenido ocasión también de decirlo en otras ocasiones. En nuestro país somos muchas universidades, 70 y tantas, y todas las universidades tenemos nuestro día a día, todos los días, día tras día. Y en ese día a día, hay lugar, por ejemplo, a estos encuentros donde se habla de este tipo de cuestiones. Pero la actividad del día a día debe ser conocida y compartida, eso es absolutamente necesario. En este sentido, RUNAE, leía la CRUE, pero yo me voy a referir a RUNAE. RUNAE juega un papel esencial. En RUNAE, yo debo decir, y lo quiero repetir, sí que coincido, que antes se ha dicho que RUNAE es una de las sectoriales de la CRUE. La CRUE es la Conferencia de Rectores, por si acaso estoy diciendo cosas que no son bien conocidas. Conferencia de Rectores de universidades españolas, que luego se articula en sectoriales que cogen aspectos, toman aspectos de la actividad universitaria, y en particular RUNAE, Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, que acoge los temas referidos a estudiantes, lo cual quiere decir que acoge una enorme porción de lo que es la actividad universitaria. Eso es cierto. Cuando se refería el presentador, Paco, se refería a los vicerrectores, a la actividad de RUNAE, es cierto que esa actividad es enorme, y eso es debido a los vicerrectores, por supuesto, porque y debo decir, que lo he dicho en ocasiones, los vicerrectores de estudiantes son unos vicerrectores especialmente vocacionales y muy trabajadores. O sea, eso es algo que se puede apreciar enseguida. La red está... claro, los asuntos estudiantiles son muy variados. Entonces, luego aparecen, dentro de la red de RUNAE aparecen grupos de trabajo. Los he mencionado allí pues porque también para que el público asistente tenga una idea de cómo cómo intentamos afrontar estas cuestiones. Pues hay un grupo de trabajo de organización y participación estudiantil, de convergencia europea, de empleo, de atención al estudiante, que lo he subrayado aquí porque sería digamos, el que más directamente involucrado con las cuestiones de las que estamos hablando ahora, también de deporte y de diversidad y discapacidad. Pero si somos conscientes, si vemos lo que allí se habla, no hay ningún grupo de trabajo de estos que no tenga que ver con el tema del que hoy estamos hablando. La razón de que aquí esté ahora Fernando es que ha sido hasta ahora ha dirigido el grupo, ha coordinado, como decimos en la red, el grupo de atención al estudiante, pero también está Luis, que desde hace muy poco tiempo que está coordinándolo. Bien, ya voy acabando. Entre la enorme variedad de temas que ahí se tratan, bueno, pero insisto,
la manera, el funcionamiento de la red permite, a través de los vicerrectores y a través de, por medio de los vicerrectores, de las personas que están trabajando en los distintos servicios que ahí se está hablando, permite que tengamos unos contactos, yo diría que continuos, sin solución de continuidad, respecto a las actividades que se realizan en todas las universidades. Es un elemento fundamental. Y quería comentarlo aquí. Los servicios de información y orientación universitarios va a celebrar sus 14º encuentros, no está mal. O sea, estos asuntos se les presta atención desde hace tiempo y lo pongo ahí porque hay, precisamente dentro hay un simposio sobre exactamente sistemas de acogida y tutorización en estudios universitarios que van a ser en la Universidad Politécnica de Valencia los próximos 25 y 26 de octubre. Bien, y ya con esto finalizo. Hago una especie de resumen, de finalización. Los procedimientos de acogida e integración previos en el ingreso, durante y posteriormente son imprescindibles, no meramente convenientes, son imprescindibles. Eso es algo que debe quedar muy claro. Dentro de esto, la tutorización es un elemento fundamental a partir del ingreso en la universidad. Todos los procedimientos que se establezcan deben ser considerados como parte de un todo, de un único proceso. Por supuesto, es un proceso dinámico que debe estar sometido a continuo perfeccionamiento, los tiempos lo exigen, y es precisa la interacción con la administración, los agentes económicos y sociales y las enseñanzas no universitarias. Y ahora sí que acabo. Muchas gracias, rector Lafuente. Entonces, tenemos tiempo máximo para 2 preguntas. Podría ser una de la sala y otra por internet, si les parece bien. ¿Quién quiere hacer esa pregunta? Una pregunta, ¿eh? Allí, por favor. Como se está grabando eso, si se dice el nombre es mejor para... Me ha gustado mucho el marco que se nos ha hecho. Yo creo que es muy bueno para comenzar esta jornada. Una postilla quizás por la sensibilidad del defensor. Cuando se ha señalado las posibles causas del abandono escolar, creo que sería bueno completar con algo que hiciera una autocrítica, como también la universidad diseña sus programas formativos y se preocupa por el desarrollo de los programas formativos. Entre lo que se ha señalado, parece que esencialmente eran problemas asociados a los estudiantes y no la institución. Yo creo que también debemos hacer una autocrítica. Insisto que a lo mejor el comentario es más desde la sensibilidad del defensor. Y unido a esto, yo creo que otra idea que a lo mejor sería bueno incorporar es, y lo vinculo a esto, cómo la preocupación por la acogida y el acompañamiento a los estudiantes debe estar unida al seguimiento de los estudios y al seguimiento de los indicadores que nos hemos puesto, de todo tipo. Nada más. Si te parece, Julio, vamos a escuchar a la docente y contestas a las 2 a la vez. ¿Te parece bien? Martín, por favor. Que dice lo siguiente. Con respecto a las vías o los programas para fomentar la acogida y la integración de los estudiantes antes del ingreso en la universidad, ¿cuál es el impacto de las mismas en la Universidad Española actualmente? ¿Se están aplicando en todas las universidades? ¿Hay problemas de coordinación de la universidad con los centros de FP o de secundaria? Gracias. Bueno, con respecto a la primera observación, que, bien, completamente de acuerdo, o sea, no lo primero que se comenta de que efectivamente eso ha podido ser
no haber indicado eso, pero sí que evidentemente puede aparecer que en determinadas situaciones lo que tenga el problema sea un problema de diseño inicial, por supuesto, eso absolutamente asumido. Y sí que querría aprovechar para indicar que quizás me parece que no lo he comentado. De todo lo que he comentado, lo que sí que se deduce es que estos procesos de acogida e integración de estudiantes en la universidad deberían permear a toda la actividad universitaria. O sea, eso es una cuestión que está ahí, deberían permear absolutamente a todo. Y por lo tanto también a lo que se refiere a lo que se ha apuntado en la intervención, a lo que se refiere al diseño de las titulaciones. Absolutamente de acuerdo. Luego, se habla también aquí, y enlazaré con parte de lo que se ha dicho, el establecimiento de indicadores y el seguimiento de los efectos que tengan las acciones que al respecto tengamos que hacer también es algo absolutamente necesario. Eso es algo en lo que es algo que se tiene que hacer, pero entiendo que eso también es una cuestión en la que se está trabajando y en la que desde luego también tienen mucho que decir las personas que están investigando desde dentro de las propias universidades para tratar de estos temas. Eso también enlazaría con algo que se ha comentado en la pregunta que se ha transmitido por Internet. Los efectos efectivamente tienen que ser medidos ahí. Porque en estos momentos quizás más habría una sensación que otra cosa, porque de qué efecto produce algo, porque para tener una fidedigna, o sea, una imagen fidedigna de lo que ahí está ocurriendo, deberíamos acudir a asuntos concretos. También insisto en este sentido en algo que he comentado antes. En estos temas estamos en un proceso, ahora estamos en un proceso de cambio. En estos momentos todo esto está cambiando. O sea, no es algo que ya esté hecho. Se está haciendo con mucho esfuerzo por parte de las universidades, pero se está haciendo. No creo que haya, con respecto a una cuestión, porque algo no he entendido muy bien otro aspecto, pero cuando se refería, no creo que exista una desconexión entre los centros de secundaria, los centros y las universidades. No creo que exista esa desconexión. De hecho, me permitiría ahora hacer un comentario al respecto, que hay yo lo ponía antes como un elemento importante, que es los procesos de acceso a la universidad, acceso y admisión. En los procesos actualmente establecidos, precisamente lo que proporcionan es una gran interrelación entre el profesorado universitario y el profesorado de los centros de secundaria. Esto se debe a la mecánica que hay establecida, que en particular luego acaba que en el proceso final, que los tribunales que se conforman son tribunales mixtos en los cuales aparecen tanto profesorado universitario como profesorado de los centros de secundaria. Este es un elemento de conexión y de coordinación que es bastante fuerte y bastante eficaz. No creo que exista esa desconexión. Lo que sí que es cierto es que en estos aspectos, y vuelvo a enlazar con algo que he dicho, cuando estemos hablando de contenidos, lo que tiene que hacer es incrementarse y desde luego no perderse la relación que existe entre los centros no universitarios, las universidades y la administración, que al final es la que diseña, la que pone, digamos, la matriz donde luego todo se tiene que encajar. Muchas gracias, rector Julio Lafuente. Gracias por tu tiempo y por tus ideas. Y vamos, sin tener ningún descanso, el descanso sea posterior, la jornada es intensa, a comenzar la presentación del informe. Pido a Jorge Martínez que venga y un aplauso para nuestro conferenciante.